Muy buenas a todos y todas, ¿qué tal? Hoy es un buen lunes, porque me gusta que empiecen así de verdad la semana, una semana ajetreada, una semana con muchas cosas, la semana pasada también, el Día del Libro, el día 23, y qué mejor celebración posterior al Día del Libro que contar con Nando López. ¿Qué tal, Nando? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Encantado de empezar así la semana, la verdad. Y yo encantada, ¿por qué? Porque ya en nada, ojito, no puedes perder los elegidos, y aquí vamos a hablar, estamos aquí, Aquí estamos, de aquí estamos. esta fabulosa novela, de verdad, que apenas empiezas, estás 5 páginas más, Muy bien. 5 páginas más, Es lo mejor que se puede decir de un libro, muchas de gracias. verdad, de verdad. Y las primeras es que, bueno, ya comentaremos ahora, pero primero, claro que sí, Nando, darte la enhorabuena. Me encanta la Gracias. portada. eh, Preciosa. Yo creo que han hecho una edición maravillosa en Destino y estoy feliz, ¿no? Con esta imagen y con esta presentación, ¿no? Que tiene y el libro, ¿no? es lo que te iba a comentar primero, la portada, ¿fue la primera en la que pensasteis o ya tenías un poco, o fue... Esto es mérito de mis editoras, que son maravillosas, de Ana Soldevila, que es la editora de este libro, y de todo el equipo que trabaja en él, y de repente me dijeron, hemos visto la cubierta, ya tenemos la cubierta, y me mandaron la imagen, y la verdad es que me enamoró. Fue abrir ese archivo y decir, por favor, son ellos, son Asun y Santos los protas, y es el momento de la novela, es la época, y transmite además algo muy bonito, que es esa luz, ¿no? Estos personajes que miran, como que buscan una salida en medio de la oscuridad, ¿no? Es gente que lucha. Entonces, Claro, esa esa parte imagen me encantó. iluminada, como veis aquí, los ojos, y así como tú dices, como que están buscando la salida, como que o les ha encontrado la salida a ellos, o ellos han encontrado la salida. Eso tienes que averiguarlo aquí. Exactamente, eso lo averiguaremos cuando pasemos a la lectura, pero es cierto que ya la imagen transmite esa fuerza. Entonces, realmente eso es mérito de la editorial, que como te digo, han cuidado el libro muchísimo y que, bueno, queríamos que tuviera una cubierta que fuera tan sugerente como la que hemos conseguido al final, ¿no? Y que yo creo que representa muy bien eso, el no rendirte, el mirar siempre hacia el futuro. Son los personajes que miran, a pesar de que hay un cierto miedo, porque están en una época difícil, pero miran hacia el futuro, miran hacia adelante, ¿no? Sí, y ahí va mi pregunta, ¿por qué esta época? ¿Por qué decidiste escribir entre estos años? Pues Cerrado. porque era algo que necesitaba hacer. Es verdad que se juntan varios factores. Por un lado, que empiezan a llegar a mi vida testimonios, a veces de gente muy cercana a mí, pero también de muchos lectores que tienen otra edad, otra generación, y que me decían, nos gustaría que contaras también lo que vivimos, nos gustaría que contaras lo que pasó en esos años, ¿no? Y yo tenía la sensación, como persona LGTBI, de que todavía queda mucha memoria histórica por hacer, pero concretamente la memoria histórica del LGTBI se ha tratado mucho menos de lo que debería, ¿no? Y es más, es muy desconocida. Mucha gente no sabe muy bien lo Completamente que de ocurrió en acuerdo. esos años, ¿no? Y entonces, investigando sobre esa memoria histórica, descubro que algo que me llama mucho la atención y que me parece muy interesante y que necesito contar, cómo coinciden en el tiempo, por un lado, la criminalización de la gente LGTBI a través de la Ley de Vagos y Maleantes en 1954 y a la vez, cómo justo en ese año unas jornadas poéticas hacen que cierto sector de la juventud universitaria y de la intelectualidad empiece a elevarse en armas desde la cultura contra la dictadura, ¿no? Y había algo ahí, por un lado, hablar de esa represión homófoba, de esa criminalización, de esa lucha que todavía seguimos librando, y por otro, de esa reivindicación de la cultura como arma, como instrumento y como vehículo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a necesitar contar la historia. O sea, yo tengo que contar esta historia porque siento que lo que tenemos ahora lo tenemos gracias a todas las personas que han luchado antes. Y yo necesitaba hablar de cómo hemos llegado hasta aquí, que queda mucho por hacer, pero bueno, yo me levanto por las mañanas con mi chico al lado y comparto mi vida con él. Y quería Claro. hablar de todas las personas que no pudieron hacer eso. Exacto, es como un homenaje, porque estas, como tú dices, esas historias merecen ser contadas. Nosotros, y yo me incluyo, de verdad, es decir, desconocía muchos hechos que vas a tratar aquí en el libro y además tantas historias de personas que recién, y de verdad, chicos, buscarlo en internet, a sus 80 años, a sus 70 años, a sus 60 años están, pueden tomarse de la mano con otra mujer, con otro hombre, sin Efectivamente. sentirse juzgados o sin pensar en que van a ir a la cárcel o algo peor, ¿no, Nando? Hubo un testimonio de un lector, pues de unos 80, debe tener ahora unos 80 y algo, que me había leído en La Edad de la Ira, hasta Nunca Peter Pan, en mis textos adultos, pero que hablan de la hora, ¿no? Y él me dijo algo que me impactó mucho, ¿no? Hablándome de esos años que tú mencionabas ahora y que están en esta novela, me decía, es que yo creí que yo no tenía derecho al amor, que yo no merecía el amor.
porque no podía pensar en ellos siquiera. Entonces yo he construido mi vida desde la soledad, asumiendo que la soledad era el único camino posible. Y esto me impactó mucho y está muy en la génesis de tener que escribir este libro, ¿no? De tener que contarlo. Y por otro lado también algo que es contrario a eso, por paradójico que parezca, cómo estas personas LGTBI inventaban otros modos de relacionarse. Claro, ante la prohibición tenían que buscarse la clandestinidad. Ujú. Y también me parecía muy bonito hacerles un homenaje, porque a veces creo que somos una generación un poquito egocéntrica, que creemos que lo hemos inventado todo ahora, y me apetecía mucho escribir un libro y decir, cuidado, que siempre ha habido muchas maneras de amar, de ser, de sentir. Aquí hay una relación poliamorosa, en realidad, en el centro del libro, porque a lo mejor antes no tenías el término, pero sí tenías la realidad, la inventabas. Exacto. Solo que, claro, solo que entonces te jugabas todo, porque lo tienes que hacer a escondidas, a oscuras y tratando de evitar que alguien te denunciase por cómo estabas viviendo, ¿no? Que es terrible, que te puedan denunciar por cómo eres y por cómo sientes. Entonces había como una doble necesidad, ¿no? Por un lado, el hablar de cómo inventaron formas de ser en tiempos muy oscuros y por otro lado, de qué injusto, ¿no? Que su vida tuviera que estar siempre duplicada, la vida que se veía y la vida que realmente querían vivir, ¿no? Y eso también a nivel literario era muy interesante, ¿no? El poder construir estos personajes y crear una historia de amor que se basa en el caso de estos dos protas, ¿no? Que tenemos aquí. Esa Sí, historia de amor no es sexual, pero es una historia de amor emocional e hombre, porque hay intelectual. muchas maneras de amor, Nando. Exacto, exacto. Pero es que para mí, esa reivindicación de que el amor no tiene etiquetas, no tiene límites, que le ponemos un montón de palabras encima, ¿no? Y a veces Exacto. asfixiamos el amor. Y me gustaba la idea de Asun y Santos aprenden a quererse de otra manera, desde otro lugar, como compañeros de lucha, ¿no? Hay muchas formas de amor. Este libro habla mucho de la amistad como amor. Hay una parte del libro que desarrolla mucho esa amistad como una fuerza de supervivencia en el momento que irrumpe la represión, que irrumpe en situaciones como el campo de Tefía, ¿no? El campo de concentración de Tefía, y se Sí, habla de cómo esos lazos de amor desde la amistad también son esenciales, ¿no? Y a veces dejamos el amor para una visión más estereotípica, ¿no? Mucho más cliché, ¿no? Y aquí se habla de que el amor es muy amplio, ¿no? En claro, realidad. aquí los clichés quedan fuera, aquí el amor es todo, engloba muchas personas, muchos sentimientos, como dice Nando, porque es la realidad, al fin y al cabo, es decir, no amamos a nuestra pareja, amamos a nuestro perro, yo amo a mi perro, yo amo a Claro, claro, a mi son mejor nuestra amigo. familia, claro. Exacto, Amamos nuestros libros, estoy viendo ahí esos maravillosos muñecos, estoy viendo ahí a Gustavo, a Ginza. Claro, amamos nuestros referentes, ¿no? Este libro también es un libro de amor a la cultura. Es claro, un libro nuestra de cultura, amor a nuestra cómo esa cultura historia, nos forma. Claro. y con lo que tú dices, lo que se ha luchado, y esto es muy importante, lo que se ha luchado para llegar hasta aquí, hasta donde estamos, Sí. estos derechos, todo, absolutamente todo, y que no volvamos atrás. Es lo principal, es decir, no quedarnos con los brazos cruzados, porque por algo se ha luchado y por algo han padecido muchas personas a niveles que ni os podáis imaginar. Es decir, Ujú. eso es muy importante porque creemos que no, ya no te lo van a quitar, pero en algún estamos viendo muchas cosas terribles, terribles. Y esto es algo que no se debe hacer. Debemos seguir arriba, debemos salir, debemos Exacto. a que sí, Seguir yo peleando y me pongo en plan claro, pero es que es así, es activismo cultural, ¿no? El que hacemos también. Es que yo creo exacto, mucho en que precisamente para no perder derechos tienes que recordar lo que han costado conseguirlos. Y por eso la memoria histórica es importante, ¿no? Porque si no sabemos dónde estamos pisando y la cantidad de vidas que ha habido antes, claro, ¿no? Y de luchas para que estemos como estamos, al final es muy peligroso que podamos volvernos muy frágiles y perder aquello que tenemos y que damos por seguro y que ha costado mucho conseguir, ¿no? Entonces, en ese sentido, de todo clarísimo que la ficción es muy poderosa porque te genera memoria desde un lugar muy bonito que es la emoción. O sea, sí, mi sueño con Los elegidos es que pase como con otros textos que he tenido la suerte de escribir y publicar, donde si la gente se enamora del personaje, se enamora de su historia. Y si te enamoras de su historia, no la olvidas. Es decir, no, yo lo que quiero es que se enamoren de Asun y Santos, que hagan el viaje, que como tú dices, ojalá devoren las páginas, y a la vez que esos nombres se queden en su cabeza y que sean un recordatorio de todo lo que pasó, porque es verdad que todo lo que ocurre en la novela está muy documentado y está basado en situaciones muy concretas, muy reales, porque para mí era muy importante el hablar de esa historia desde un lugar lo más riguroso posible, ¿no? Y luego reivindicar que la historia la hacemos gente que no pasamos luego a esos libros, esos manuales de texto, que no estamos en mayúsculas allí, pero que realmente la estamos construyendo día a día, ¿no? Y que tenemos una responsabilidad. Entonces yo estoy como cuando decías, ¿no? Es que tenemos que no olvidar que tenemos que luchar. Es que exacto. cada uno, cada una en nuestro lugar Mm. aportamos mucho. Este libro también habla de eso, de que las grandes luchas tienen como nombres
que de alguna manera son el hito, ¿no? Que lo sostiene, pero esa lucha no es posible sin todas las personas que están ahí colaborando poquito a poco, ¿no? Exacto, y esa lucha no es posible sin que las personas estén unidas, tanto como en Sí, este caso que habla Nando de ese particular, obviamente del colectivo LGTB, pero también esto nos sirve de ejemplo para todos, y no solamente para luchar por el colectivo LGTB, que no sí, se pierdan los derechos, también por la salud, mirar en París, como decía, sea contra la jubilación, sí, 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 contra sí, es que estamos hablando de diversos temas, pero que todos al final llegan al punto concreto de que es, si no estamos unidos, si la gente no se valora y no valoramos todo lo que han pasado, lo que han hecho anteriormente, el pasado, no podemos seguir adelante. El todo. pasado forma parte de nuestro futuro. Exacto, y además hay, a ti y a mí que nos encanta el cine y en vuestra web, en vuestro medio, que el cine es fundamental, hay un capítulo para mí que tiene que ver con eso, con la unión, que es el momento en el que los protas se van a las jornadas de cine de Salamanca, que fueron unas jornadas de cine donde todo el mundo del cine español en ese momento, el sector más crítico, se une con un manifiesto en el que lo que gritan es tenemos que hacer un cine que cambie la sociedad, tenemos que hacer un cine comprometido, valiente, y ahora mismo el cine es nefasto e ineficaz, ¿no? Eso lo dice un manifiesto que lee Juan Antonio Bardem después del estreno de Muerte de un ciclista, ¿no? Y ahí el cine se une, lo que tú acabas de decir, se unen. O sea, este libro habla mucho de la unión. Y es verdad que hubo cosas que consiguieron y otras que no, pero lo intentaron. Y si no vamos unidos, si no vamos unidas, al final no conseguimos nada. A mí algo que también me apetecía contar, y ahí confieso que me inspiré mucho en los recuerdos, por ejemplo, de mi abuela, que por suerte la tengo cerquita y que ha vivido muchos de estos momentos y muchos de sus recuerdos también me han inspirado. En el libro se habla de una red de supervivencia entre mujeres, de cómo ellas se encargan de solucionar toda la carestía. Estamos hablando de una época donde venimos de una durísima primera posguerra, donde ha habido cartillas de racionamiento, donde había hambre. Y las mujeres, muchas de ellas volvemos a los anónimos, anónimas a las que la historia no recuerda, pero se encargaban de cuidar, ¿no? Ese cuidado que siempre recae todavía, ¿no? A tantos niveles sobre la mujer, pues eran quienes cuidaban de que esa alimentación fuera posible, quienes buscaban los medios y creaban redes para atender a las personas que más lo necesitaban, ¿no? Y una de esas redes, bueno, pues yo la he conocido a través de esos recuerdos de mi abuela y está en este libro. Y hay un homenaje a todo Qué eso. Y tiene que bonito. ver, claro, y tiene que ver con lo que tú dices, la unión, el sumar fuerzas, ¿no? Es que eso Y sí que es verdad, es un libro, fíjate, me acabas de dar una de las claves de mi propia novela. Creo que es un libro que habla de unirse. Qué bonito esta mirada que me acabas de dar. pero es que es cierto, es que al final todo se resume en eso y no quiero reiterar cada rato, pero es que es muy importante, de verdad, porque lo que logra uno no logran cuatro, lo que logran cuatro no logran 10, es decir, es algo constante y que tenemos que tener muy presente siempre, es decir, para todo. Yo creo que eso, tanto para la prensa, tanto para los espectadores que nos ven, es algo que no podemos ir de individualismo aquí, sino que tenemos que ser un colectivo y ya está, es decir, todos juntos. Y Sí, de verdad, es que me encanta esto, que lo tengas tan presente aquí, al igual que la fuerza de estos personajes. Yo, la ESME, ya no te, es decir, esto no es spoiler, por favor. Desde la primera, si vais a abrir y vais a leer en la primera página, ya vais a conocer un nombre, la ESME, ¿vale? Y yo me he imaginado ya a esta mujer y ha sido como para mí fantasía porque me imagino los personajes, siempre me suele pasar cuando leo un libro, le claro, pongo, claro. claro, Ponemos rostro, ¿verdad? exacto, y Sí. comienzas a plantearte cosas y dices, uy, ¿cómo sería esto? Sí, sí, De verdad, porque para mí era muy importante que fuera un libro de personajes, ¿no? Tú lo has dicho muy bien. Yo creo que es fundamental que te enamores de un personaje para que te guste una novela, ¿no? Las grandes novelas, o por lo menos las que yo leo, y bueno, se nota por mí, la estantería que me rodea, que soy muy lector, no creo que no puedes escribir sino más leer, pues al final, ¿cuáles son las grandes novelas que recuerdas? Aquellas cuyos personajes te han marcado, ¿no? Y que te han llegado por lo que te cuentan, por lo que viven, por cómo están contadas. Y Cien años de soledad, pues lo recordaremos siempre por la familia Buendía, ¿no? Está contada de una manera maravillosa, pero es que esa manera maravillosa crea unos personajes inolvidables, ¿no? Y yo necesitaba que los personajes de este libro estuvieran muy vivos y que quieras darles la mano y seguir con ellos su viaje, ¿no? Sobre todo porque es gente luchadora en un contexto muy difícil. Y luego algo que también me apetecía mucho es que vinieran como de diferentes entornos, de diferentes generaciones, y volvemos a lo de unir. Yo creo que estamos en un momento ahora, para mi gusto, un tanto cansino y peligroso de división de generaciones, ¿no? ¿Qué generaciones somos? Que si boomers, que si millennials, que si generación Z, que si generación X. Yo ya exacto. me estoy perdiendo con las siglas. Y es como, claro, a lo mejor si fuéramos una sociedad más intergeneracional, las luchas eran más comunes. Tú mencionabas la lucha por la sanidad, la lucha por los derechos públicos, la lucha por la educación. Esa lucha
debería ser una lucha de todo el mundo, da igual la edad que tengas, ¿no? Y en este libro me gustaba la idea de que hubiera personajes de muchas edades y que al final todos convergen en una lucha común, una lucha por la libertad. Claro, es que es eso, de verdad, al final. Y también quiero preguntarte, Nando, claro que sí, Ujú. por los nombres, Asun y Sí, Santos, ¿por qué sí. elegiste estos nombres? ¿Ya lo tenías o así, o fuiste cambiando, que no pasa Bueno, nada? le di muchas vueltas, quería nombres que realmente fueran muy verosímiles en la época. Yo suelo hacer algo que, bueno, parece muy prosaico, pero me gusta, porque yo es verdad que cuido mucho los detalles de mis novelas y me gusta mucho que sean muy verosímiles. En eso, bueno, tengo una parte de documentalista que va conmigo, entonces yo suelo mirar estadísticas de los nombres en los años en que transcurren las acciones de mis libros, ¿no? Gracias, Pues sí, porque lo no suelo puedes hacer. poner un nombre diferente, no le puedes llamar, yo qué sé, Claro, Elio, no le puedes llamar Max, o no le o sea, exacto. Y hay como momentos como de repente hay una eclosión de Hugos. Bueno, pues si mi ya. personaje ha nacido en ese año, se va a Y llamar Hugo, y ahí posiblemente, ¿no? abundaban los Hugos como abundaban los Javiers, o que abundaban, yo qué Claro, sé, pero claro. abundaban. Claro. Sí, perdón. Y de alguna manera, bueno, pues estos nombres estaban en esas estadísticas, en esos listados, y es verdad que son nombres que para mí resuenan de una manera muy especial en el libro. Quería dos nombres que se quedaran muy pronto, que se quedaran muy deprisa, muy rápido. El de Asun quería que fuera un nombre que hubiera manipulado el personaje, porque Asun no se conforma. Asun no se va a llamar Asunción, porque la hayan llamado Asunción. Ella es Asun, por ejemplo. Es un detalle pequeñito, pero es que ella elige su vida. Igual que ella tiene que trabajar en una tintorería, esto tampoco es spoiler, que está en el primer capítulo. Exacto, está Pero, ¿verdad? Pero ella dice que no, que ella va a cantar copla, que ella la tintorería no le gusta y que ella prefiere estar en un tablao cantando, a pesar de que tenga un montón de babosos alrededor y tenga que defenderse de ellos siendo muy joven, ¿no? y se Pero es una defiende mujer que muy bien, Asun. se siente exactamente, se defiende muy bien y con mucha fuerza, ¿no? Entonces quería que su nombre fuera de, no, yo me llamo Asun porque he decidido que me llamo así y que tuviera una A. O sea, la primera letra del alfabeto, porque es importante en el libro, además va a coincidir con otra A en la vida de Santos, que son sus dos A's, como él las llama. Y Santos, porque me parece un nombre muy literario, muy de la época, porque tuve un gran amigo y compañero de trabajo que se llamaba Santos, al que le encantaba leer, y hay, bueno, hay un pequeño homenaje también, ¿no? Que el personaje se llame Santos porque él me hablaba de muchas historias que había conocido de esos años, de una manera a veces directa, otras veces indirecta, y me parecía bonito ese nombre, ¿no? Y tiene algo de santo laico, es decir, tiene algo de sacrificarse por los demás, de luchar hasta el punto de jugárselo todo, ¿no? Entonces, de repente, ese nombre me gustaba, ¿no? Un nombre tan religioso para alguien que no tiene nada que ver con esa religión y a quien esa religión le ha hecho mucho daño. Es decir, a alguien que es considerado un enfermo, que es considerado un ser contra natura por el mero hecho de ser homosexual. Y me gustaba esa contradicción de cómo vivir, los dos nombres tienen un elemento religioso, Asun y Santos, Mm, y es cómo vivir desde una religión que te oprime y que además está institucionalizada, ¿no? Más allá de la fe que tenga cada cual, que yo por supuesto claro, respeto, pero en ese momento esa religión estaba utilizada como un instrumento de opresión, ¿no? claro. Y eso también me parecía muy interesante. Y luego a partir de ahí, pues ya fui probando con diferentes nombres y haciendo un poco el repertorio nomástico de la novela, pero confieso que sí, que las estadísticas las uso y me parece muy, como que muy necesario, ¿no? El no Claro, poner nombres que de repente, pues a lo mejor, o sea, Jessica, pues lo mismo no era el nombre más común en la época, por mucho que me guste. total, pero me gusta esa relación de los nombres con lo religioso y sobre todo, claro, ya sabemos que estamos hablando de una época en la que la religión o sobre todo los muy, muy creyentes no aceptaban eso, lo veían como una enfermedad, lo veían como algo turbio, como era algo lo peor, ¿no? Como diciendo, por favor, que en mi casa no pase esto y se pase nada o lo que sea. Y era, Sí, sí, pero era y así, se es decir, como si claro, fuese algo contagioso, hasta totalmente. contagioso. Bueno, y por desgracia, aún hoy hay gente que lo piensa, es decir, se están instaurando leyes terribles en determinados países, algunos estados de Estados Unidos, sin ir más lejos, para prohibir que se hable abiertamente de la realidad LGTBI, Si mira porque las lo consideran noticias, es que propaganda. hace Claro, las noticias de esos días, igual oía la gente con pancartas y estamos locos. Es decir, a eso es exacto. lo que hablan dando también al principio, es decir, no podemos retroceder, tenemos que No. avanzar. Y Totalmente, y no olvidemos, Vero, que aquí también está ocurriendo. Es decir, aquí hay ciertos partidos políticos que sabemos cuáles son, y en especial la ultraderecha, que estarían encantados de ese retroceso y están tratando de volver a estigmatizarnos y convertirnos en enfermos. Entonces, sigue habiendo increíble gente que, a que pesar de que pase ahora eso, sea sí. ilegal, Mm, propone terapias de conversión, ¿no? Entonces, mm. por desgracia, no hemos terminado de erradicar
No, la homofobia, ni la transfobia, ni la bifobia. Y creo que es importante también, por eso, contar de dónde venimos, lo que ha costado avanzar y ser conscientes de que es que no pasó hace tanto. Es decir, que la gente que vivió todo esto, gran parte de esa gente está aquí y son personas mayores a las que no escuchamos. Y deberíamos escucharles, ¿no? Mucho más. no, 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 es que es eso, de verdad, a mí me encanta siempre, ya sabes, dando hablar contigo, porque aparte de aprender mucho leyendo con tus libros, también es que el valor que se le da, el valor que le dan dando a, a los personajes de los Mm, que habla, yo creo que no se ve mucho, y con eso no voy a mencionar, es decir, obviamente yo que soy una habitual lectora, pero me encanta cómo él ves el alma de los personajes en palabras, porque lo ves, es decir, lo notas, tú notas y te imaginas por la historia, por cómo está contada, de verdad, ya los seguidores de Nando lo sabéis también tanto como yo, y te hace que al momento de empezar la primera hoja ya te imagines el lugar, te imagines la ropa, qué bonito eso, qué bonito. te imagines cómo está peinado, te imagines Sí. cómo mira, es que eso es Ya. algo increíble que de verdad solamente te puede dar un libro que tenga mucho amor y mucho valor, sobre todo por sus personajes y que y respeto también, es Y muy respeto importante. y amor, me ha gustado mucho. Primero, muy gracias por esas palabras tan bonitas. Lo siento, me enrollé. Pero me han encantado, pero has dicho algo muy importante para mí, que es el amor. O sea, yo creo que tienes que estar enamorado. Hemos hablado del amor en la novela, pero también al escribirla. Tienes que estar enamorado de tus personajes. Yo estoy enamorado de mis personajes, de lo que les pasa, de lo que viven. Y cuentas la historia porque les quieres mucho, ¿no? Este libro han sido 7 años. Yo empecé hace 7 años con la primera idea de Los Elegidos, hasta que ha llegado a ser lo que es, para estar 7 años con un libro mientras iba estrenando series, publicando más novelas, estrenando teatro. O sea, me han pasado muchas cosas en estos 7 años. Pero este libro seguía conmigo. Y has dicho algo para mí fundamental, que es ese amor y ese respeto. O sea, el respetar esas historias y el crearlas desde un lugar que no sea maniqueo, que sean personajes complejos, que sean personajes redondos, que tengan muchas capas, que les pasen muchas cosas, que se equivoquen también, por supuesto, y que sean Claro, muy humanos, ¿no? Entonces, sí, yo no puedo evitar ver a Sonia Santos y no puedo evitar ver a Miguel y a Alonso y a todos los personajes que están a su alrededor. Yo los veo, los conozco, he vivido con ellos 7 años hombre, y, ¿cómo van a verla? y los quiero con locura, la verdad. Entonces, bueno, sí, si la persona que lea el libro siente eso, pues habremos conseguido algo muy importante, ¿no? Que es que No. cobren vida en su imaginación también. Seguro que sí, porque además de rendir un homenaje sincero, él hace partícipe en las historias que él se ha documentado aquí y las trata con cuidado, las trata con respeto, las trata con cariño. De verdad, maravilloso. Yo recomiendo de verdad que no vais a parar desde que empecéis con las primeras páginas. Y Nando, solamente dos preguntas, bueno, tres Y para terminar, venga, porque no las te que quiero tú quitar quieras. mucho tiempo, pero obviamente volviendo al tema de que siempre nos imaginamos, tú ya sabes, ya has trabajado, ya has hecho series con el libro, obviamente esta pregunta tiene que estar aquí. ¿Te gustaría trasladar esta novela a una serie o película? Me gustaría, sí. Sí me gustaría. Sé que hay por ahí interés en que ocurra. Bueno, yo he tenido, como ya sabes, y además la compartimos también esa experiencia y fue muy bonito compartirla contigo, el estreno de La Edad de la Ira, que fue bueno, un viaje maravilloso. Ahora estoy a punto de estrenar una serie original, que es la primera vez que hago una serie que no está basada en un libro mío, sino que he coescrito con Estel Díaz, una directora y guionista maravillosa. Hemos coescrito una serie basada en una idea original mía que se llama Red Flags. Y bueno, teniendo en cuenta que mi relación con el mundo de la tele está siendo tan bonito, pues sí, confieso que me encantaría que viera la luz una serie, una película basada en Los Elegidos. Sé que hay, y lo está valorando, hay interés en el libro. Creo que tiene una mirada, esta narrativa, que permite esa adaptación y me encantaría. Me encantaría porque es verdad, también es cierto que he tenido mucha suerte en los proyectos anteriores y me siento muy bien arropado en ellos. Es decir, que lo que he vivido ha sido muy bonito y luego es cierto que si sumas fuerzas, ¿no? Teatro, serie, cine, volvemos a la unión ahora entre lenguajes, la historia llega a muchísima más gente, ¿no? La vida que tiene el libro de la ira, que siempre ha sido mucha, pero después del estreno de la serie en A3 Player es todavía más, ¿no? Y me llegan muchísimos comentarios de la serie, muchísimos comentarios de la novela. Me parece muy bonito que se retroalimenten y bueno, yo creo mucho en la sinergia también, ¿no? Y me gusta mucho contar una historia con diferentes miradas, ¿no? La mirada audiovisual es una, la mirada literaria es otra, y como yo soy
enamorado de las dos. Ahí tenéis mi Cinexin, por ejemplo, cuando era un niño, pues está claro, me encantaría, sí, me encantaría. Resumen, ojalá ocurra. Vamos a cruzar los Yo dedos. espero, también cruzaré los dedos, porque y a esto va mi segunda pre mi penúltima Sí, pregunta, perdón, es, siempre me gusta también porque en estos trabajos que has mencionado, ya, sí, para tanto la serie, Red Flags, etcétera, pero sobre todo que siempre tienen en mente, que estás bien arropado, como dices tú, siempre sí, eres partícipe del proyecto entero, no es como sí. suele pasar también con algunas series, con otros trabajos, películas, etcétera, que vosotros y vosotras conocéis un montón, que quizás pues te dan la novela y la adaptas a tu manera o no cuentas con el escritor, que para mí es un error porque estás Ujú. adaptando una novela que tiene un escritor y si puedes utilizar al escritor, qué mejor, ¿no, Nando? Pues sí, yo creo, lo que pasa también creo que el escritor tiene que tener la generosidad de entender que va a haber cambios, que es otro tipo de propuesta, ¿no? Eso. En mi caso, yo solo viví con la Edad de la Ira y es que la verdad es que fue un viaje estupendo. O sea, yo me sentí muy, muy cuidado, la producción se hizo con mucho mimo y me tuvieron muy en cuenta. El director Jesús Rodrigo enseguida contó conmigo, me pasaron los guiones, pude comentarlos con Juanma Ruiz de Córdoba y Lucia Carballal, que sabes que son los guionistas, me escucharon, pude estar con el equipo, me reuní con Manu Ríos, con Aline Ibáñez, con Amaya Verasturi, mucho con Eloy Azorín, o sea, pude ser muy partícipe desde un lugar bonito de aportar desde mi mirada, pero también entendiendo que la serie tiene que ser algo autónomo. O sea, yo creo que lo que tienes que entender es que son historias compatibles, historias que van a convivir, pero no tienen que ser un calco y una reproducción, porque lo bonito es que convivan, ¿no? Si al final es un calco, pues al final casi matan al libro, ¿no? Mm, Y luego el caso de Red Flags ha sido distinto, eso. porque Mm. aquí, claro, aquí es una propuesta, de repente me ofrecen la posibilidad de crear una serie original. Esto es una propuesta que me llega a 3Player y me proponen trabajar con Z, con un equipo maravilloso en Z Studios, y bueno, pues a partir de ahí empieza una aventura que es desde una propuesta que yo les paso que lleva ese nombre, que es Red Flags, con la que queremos hablar de muchos temas, pero entre ellos del sexo en la adolescencia actual, de las diferentes violencias que afronta esta adolescencia y que todos los personajes adolescentes que suelen ser secundarios son protas en nuestra serie. Hablar también de cómo se relacionan en las redes. Bueno, es una serie con muchos temas y muchas aristas. Y de repente en Z, bueno, pues me proponen coescribir con Estel Díaz, que Ujú. aparte de directora es guionista, y ha sido uno de los encuentros más bonitos de mi carrera. Yo estoy deseando que veáis lo que hemos hecho. Estoy Ya. emocionado con el equipo. Lo dirigen, los capítulos los dirigen tanto Estel como Ian de la Rosa. Y yo he tenido una sensación maravillosa de viaje acompañado, de escribir algo lleno de verdad. Nos hemos documentado también mucho, en este caso, de adolescentes que han compartido generosamente sus historias. También conecta mucho con uno de mis libros juveniles recientes, ¿Cuál es tu lucha?, que es novela documento. Bueno, pues de alguna manera esto casi casi es una serie de documentos, ¿no? A mí me interesa mucho el dar voz, tú ya lo sabes. Y, y el viaje ha sido precioso y ha sido muy bonito sumar mi experiencia como escritor con la experiencia de todo el equipo en lo audiovisual, ¿no? O sea que al final yo creo que también es una cuestión de generosidad por todas las partes. Y es cierto que yo he tenido una suerte enorme en los equipos con los que he trabajado y mis dos experiencias audiovisuales hasta la fecha han sido una pasada. O sea que espero que llegue ya la siguiente. Oh, Yo estoy claro que sí. completamente abierto. Es cuestión de buscar los huecos para hacerlo. Y yo, y ya para terminar, Nando, esto no es una pregunta, es simplemente una, de verdad, darte las gracias, ya me conoces, es decir, A ti. yo hablo mucho porque cuando algo me gusta es como, "Bleh", ¿sabes? Pero Soy es así. maravilloso ese entusiasmo, lo contagia si nos llega. Gracias. Entonces, no me queda más que agradecerte de verdad porque lo vuelvo a repetir, es un librazo, es que, a ver, yo todavía no me lo he acabado, se lo he dicho a Nando, lo recibí el viernes, no he parado este fin de semana, pero Sí, sí. ya es lo que estamos leyendo y las historias que están contando y todo lo que está realizando Nando, todo el corazón que le ha puesto a este proyecto, a este libro, merece la pena ser leído, ser escuchado, pasárselo o comentarlo a vuestros amigos o vuestras amigas, porque de Eso, por verdad que favor. merece la pena recordar todo esto, porque no queremos volver a los años 50, ¿no? Obviamente, sería un desastre. Así Sería un que, desastre. Sería un desastre y podría ocurrir, así que sí, yo me mm, sumo y de verdad que creo que es un libro para regalar, para compartir, para hablar de él. Ojalá, ojalá de mucho que hablar y de mucho que pensar. Y sobre todo pase algo que me gustaría mucho que ocurriera, que es que quien lo lea sienta que tiene que intervenir. O sea, es un libro que también habla de que tenemos una responsabilidad en el mundo en el que vivimos. Y la podemos ejercer desde muchos lugares, seamos lo que seamos. En este libro hay personajes que lo hacen desde lugares
desde una Exacto. panadería, desde una mercería, desde una biblioteca. Todos los personajes intentan aportar Mm. desde sus sitios. Bueno, ojalá sirva para también recordar eso. Seguro que sí, ya sabéis, regalarlo por favor, amigos, Eso. hermanas, abuelos, abuelas, que les Muy encante bien, todo el leer, mundo, todas las palmas, edades. todo, a todos, sí, para todos, de verdad, os Muchas vais a enamorar. gracias. Así que, Nando, de verdad, darte las gracias. A Espero ti. el siguiente, ya sea el siguiente libro, la siguiente producción, la siguiente serie, todo, 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 lo que todo sea, lo que sea, y que a sea mí lo con que me Nando. encantará es, claro, y me encantará compartirlo contigo y tener un ratito tan entusiasta y tan bonito como este. O sea, que muchísimas gracias siempre por tu apoyo y por dedicarle ese espacio tan bonito y tan luminoso que le dedicáis a la cultura, de verdad. Muchas gracias, Nando, nada más. Y también teatro, por favor, teatro, que Nando Todo, tú ya sabes que tú estás invitada a todo. teatro, serie, libros, de todo hace este, de verdad, no puede, este hombre hace de todo, yo no puedo con él, me encanta. Pero bueno, Nando, ya te dejo para que despidas esta sección de entrevistas aquí en Movies y nada, ya sabes la fecha de salida del libro y te dejo para ti. Todo para ti. Luego, gracias. Bueno, yo simplemente daros las gracias por el tiempo y ojalá os animéis a leer estos elegidos y asomaros a sus páginas. Y bueno, me encontréis en las redes sociales. Si alguien quiere comentar qué le han parecido, me encantará también saber vuestra opinión y poder hablar un poquito de esta historia. Y sobre todo que no dejemos de leer y de creer que los libros pueden cambiar la realidad. Porque aunque sea difícil, yo creo que sí que abren muchas ventanas donde otros nos quieren poner muros.